Hola a todos, bienvenidos a Alianza Estelar, el programa de conversación donde compartimos nuestra humanidad usando como excusa la astrología. Y hoy estoy en este maravilloso set que hemos montado en el Loft de Svetlana Konovalova. Gracias por acompañarme. De nada. He querido invitarla porque siento que la energía de Svetlana, ahora que he visto su carta, es muy interesante de analizar, ¿vale? Y a través de los años que la he conocido, me ha parecido una persona muy íntegra. Me gusta esa palabra, muy Gracias. íntegra. Tiene integridad. Y claro, porque al final tú vas conociendo a la gente con el tiempo y te demuestra si es coherente su pensar y su actuar. Ujú, Porque nosotros hemos claro. conocido mucha gente en nuestra vida que nos deslumbra rápidamente y decimos, oh, mira qué interesante esta persona. Y después la vas viendo con el tiempo y dices, bueno, en cierta medida que aquí hay mucho ruido, pero pocas nueces. ¿Vale? Sí, me suena. Sí, ¿cierto? O sea, está lleno, pero por eso te digo, yo generalmente me enfoco en la gente que siento que pues que es consecuente, coherente, íntegra, consecuente. Entonces, primero que nada, voy a pedirte que te presentes como te gustaría presentarte ante nuestros amigos que están al otro lado de la pantalla. Pues hola, muchas gracias por invitarme, Dani. Un placer. Me llamo Svetlana. Bueno, en España me llaman Lana, más fácil. Vengo de Rusia, pero llevo muchos años en Barcelona, más de 15 años. Y bueno, me considero ya como más o menos de aquí y esto ya es mi casa. Bueno, mi vida está llena de aventuras, gestiones, negocios y tal. Me dedico a la moda principalmente, pero también tengo algunas cosas más que hago día a día. Estamos creando cada día cosas. Así podría definir un poco mi vida. Me No encanta. solo cosas reales, pero también cosas efímeras, relaciones, conexiones y nada, estoy súper feliz. Qué bueno, me encanta. Bueno, yo les voy a explicar a todos un poco y les voy a contar las tres energías grandes de Lana para que se hagan la idea. Sí, sí. Virus. Lana tiene su sol en Acuario, su ascendente en Leo y su luna en Acuario también, ¿vale? Y tiene una particularidad que no mucha gente tiene, que yo de hecho nunca había visto una carta de las que he analizado con esta particularidad, en que el Sol y la Luna están en el mismo signo y en la misma casa. Entonces, pues investigué un poco acerca de eso para ver cómo podíamos interpretarlo, ¿vale? Ajá, Entonces, bueno, sí, voy a comenzar hablando de Acuario, ajá, porque, súper. claro, Acuarios, o sea, los signos son un arquetipo. Los lenguajes arquetípicos son estructuras que se animan cuando cierta energía, pues, se les integra, ¿vale? O sea, un arquetipo es un edificio y ese edificio está lleno de gente, ¿vale? Y está lleno de energía eléctrica, por así decirlo, o gas y agua. Entonces, cuando esa energía, pues, alcanza ese edificio, pues toma vida, ¿vale? Entonces, el signo es simplemente un arquetipo. Ahora, eh, Acuario es un signo de aire, es un signo que tiene una modalidad fija, Ujú. ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen cierta preconcepción a no cambiar tanto de idea, Ajá, ¿vale? Sino que a mantener ciertas estructuras fijas vale. porque necesitan ese grado de estabilidad, Ujú. ¿vale? Hay otros signos que son mutables, que están constantemente en cambio, y otros signos que son cardinales, que inician cosas. En cambio, los acuarios son signos fijos, o sea, algo se creó, pues dejan lo que le corresponde a ese arquetipo como estancado ahí y luego si es que hay que cambiar algo, pues ya se verá, ¿vale? Pero eso
es importante de saber. Y está representado por esta jarra de agua, Ajá, o es sí. un chico que lleva una jarra de agua, ¿vale? Y bueno, los signos de aire representan la comunicación, las Ujú. ideas, lo que fluye rápidamente, y representan un poco toda la área de la lógica y la mentalidad, ¿vale? Vale. Entonces, em, de qué va todo esto un poco? Bueno, em, Acuario rige la casa número 11, que es la casa en el zodíaco que se encarga de las cosas que son comunitarias, Ajá. ¿vale? De los amigos. Ujú. Es la casa donde residen tus sueños, tus esperanzas y todos los grupos sociales que tú puedas tener en tu vida, Ujú. fuera como de lo que es la familia de origen, Vale. ¿vale? Y está encargada esta casa de, a través de generar estas comunidades, de cómo evolucionamos prácticamente y teóricamente en el mundo de las ideas un poco a la humanidad. ¿Cómo evolucionamos como humanidad? Ujú. Entonces, es un signo que está siempre pensando fuera de lo conocido, Ok. ¿vale? Está tratando de innovar. Ujú. Esa es la gracia de Acuario, o sea, es buscar qué sistemas, primero que nada quiere entender cómo funcionan los sistemas a los que se sea, de los que se sienta interesado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, a tu Acuario en una casa X, tú vas a estar orientada a buscar sobre los sistemas que rige esa casa, Ujú. entenderlos primero bien, como nunca nadie los ha entendido, y luego decir, y ahora cómo yo transformo esto para que funcionen mejor y para que nos lleven a todos a un sitio donde podamos ser como humanidad una, una mejor, porque al final todo esto del zodíaco está orientado a que uno sea una mejor persona, Vale. sea su máxima expresión, Mm. la máxima expresión de su alma, básicamente. Entonces, ahí es donde, esto es lo que representa Acuario. O sea, este es como el reino de Acuario, ¿vale? Entonces, por ejemplo, obviamente como te decía antes, como es algo que tú tienes que entender y que tienes que cranear para llevar a otro nivel, tu intelectualidad está muy presente. O sea, eh, todo tiene que tener su lógica para el Acuario. Si no hay una lógica de por medio, pues es muy difícil como de integrar, ¿vale? Sí. Entonces, ¿vale? Entonces, pero esta lógica es con el fin de resolver el problema que tú sientes que tienes que resolver, ¿vale? Entonces, bueno, aquí reside tu sol y reside tu luna. Ajá. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de qué en astrología, cómo se complementa el sol y la luna, porque aquí tenemos dos en la misma casa, Ujú. ¿vale? Entonces, el sol es cómo tú brillas, es cómo vas a llevar a cabo tu propósito en la vida. Tú tienes un propósito en la vida que de repente puedes saber o no puedes saber, ¿vale? Como no puedes, de repente no tienes cómo expresarlo, pero tienes un propósito en la vida y ese propósito está determinado por el sol, Vale. ¿vale? Y la luna es como yo hago, como yo reflejo ese brillo del sol. ¿Vale? Para reflejar ese brillo del sol, que en el fondo es mi propósito de vital, el propósito de mi alma, yo necesito ponerlo en algo concreto, ¿vale? Y ese concreto es tu cuerpo. Ajá. O sea, cómo yo reflejo, voy haciendo transformaciones diarias en mi vida para reflejar ese propósito y es como un concepto, ¿vale? Pero esto llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Pues a través un poco de mi luna. Y mi luna necesita cierta eh, canalizar, eh,
necesidades que son emocionales. O sea, a través de las necesidades emocionales y cómo yo me encuentro con ellas, pues me transformo y transformo mi cuerpo, ¿vale? Entonces puedo ir expresando poco a poco este propósito, ¿vale? Entonces, eh, esta es la manera en que pues, la astrología encontró cómo identificar de cómo pasar un concepto tan etéreo y tan conceptual como el Sol a una cosa práctica. Y la Luna, bueno, es un satélite básicamente que vuelve más rápido, gira más rápido y pues uno se transforma. Y todos sabemos que pues rige nuestra marea, la humedad, el agua, y nosotros pues somos bastante porcentaje de agua. Entonces, em, ¿en qué casa está tu Sol y tu Luna? Ok. Están en la casa número 6, ¿vale? Y la casa número 6 es la casa de las rutinas diarias, Ujú, del trabajo, lo que uno pone afuera como persona, de la salud, todo lo que implica la medicina, ¿vale? Es la casa que naturalmente está regida por un Virgo y es una casa donde tú no tienes 100% agencia sobre el control que puedes ejercer, porque es una casa muy de tener a otras personas colaborando contigo, ¿vale? Entonces, en esta casa tú tienes a Sol, Luna y como disfraz te pones la acuariana que llevas dentro. Entonces, teniendo este contexto, mi primera pregunta para ti sí. es que, bueno, me faltó de explicar algo que lo tengo aquí también. El Sol en esta casa está en su detrimento. El Sol, ¿qué quiere decir eso? Lo voy a Sí. explicar ahora. El Sol, cada planeta y cada estrella en la carta natal tiene su casa donde está en su domicilio, Ujú. ¿vale? Y tiene otras casas donde es celebrado, donde está en exaltación. Ahora, el Sol en Acuario está en detrimento, quiere decir que está dañado, Mm, ¿vale? O sea, no, en teoría, no brilla con su propósito, ¿vale? Y el Sol es el regente de la casa de Leo. Entonces, por ejemplo, si el Sol está en su casa, su sola tarea es brillar por el hecho de brillar para iluminar al mundo, ¿vale? Pero cuando el Sol está dañado y está en detrimento, quiere decir que solamente puede expresar su brillo a través de el otro, del ok, colectivo, vale. porque no es el Sol en sí mismo, Ujú. ¿vale? Entonces lo expresa a través del colectivo, ¿vale? Y eso no es algo ni bueno ni malo, Ah, es simplemente es entender ese concepto, ¿vale? O sea, ya ahí sus necesidades personales pasan a otro plano, ¿vale? Entonces, em, por ejemplo, mi pregunta va un poco relacionada con el tema acuariano, ¿vale? Porque esta jarra de la que te hablaba yo, que representa el símbolo de Acuario, está dada porque como el Acuario es tan mental y tan intelectualizador y tan lógico, necesita para su equilibrio tener esta jarra con agua y ujú. vaciarla, porque la función de la jarra es vaciar el agua. Y el agua en la astrología y en la vida representa las emociones. Entonces, tú no puedes llevar a cabo tu función intelectual de una manera sana si no estás constantemente entendiendo que la emoción debe ser vaciada, o sea, debe ser integrada, entendida, pero luego rápidamente vaciada, que no, porque si te enganchas con una emoción y le creas como toda una historia de por medio, pues no vas a poder tomar la mejor decisión, la más lógica. Entonces, primero, mi primera pregunta es como, bueno, ¿qué parte de todo eso resuena en tu manera de hacer las cosas y en qué áreas de tu vida, por ejemplo, tú tiendes como de repente a rigidizarte un poco? Vaya preguntas. A ver, es verdad que todo en mi vida está bajo lógica. Todo lo que hago lo hago un poco pensando eh, que tiene una explicación. O sea, tiene que tener una explicación porque hacer cosas sin entender para qué las hacemos o con qué fin
o cuál es el proceso lógico de estas cosas, a mí no, como que no me llenan y no puedo hacerlas, sí, pero en todos los aspectos me refiero, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba en el colegio mi asignatura preferida era matemáticas, porque aunque yo me dedico a cosas artísticas, matemáticas para mí era lo que más me gustaba, geometría, porque tiene todo súper fácil, súper lógico, todo tiene su explicación. Después ya a lo mejor me fui a la parte artística porque demasiado lógica, ¿no? Porque pasó. Sí, pero también en el arte también hay su lógica. Entonces, esta parte creo que sí que es un poco define, ¿no? mi modo de ser y mi modo de vivir. Y la rigidez no he entendido a qué te En refieres. cierta medida tú sientes, por ejemplo, que hay alguna área de tu vida donde pues seas un poco más lógica y más rígida y te cueste, por ejemplo, de repente hacer una emocionalidad. Por ejemplo, yo soy mucho de no entender las cosas tan bien cuando las estoy haciendo y esperar que el resultado me muestre por qué lo hice. ¿Me No, entiendes? sí, Claro. claro. No, a ver, la mayor parte de mi vida es lógica, lo hago todo con rigidez, pero también hay instintos, o sea, hay algunas cosas que yo hago con instinto y no necesito, pero yo sé que dentro de mí hay algo que me dice, lo tienes que hacer. Claro. Entonces, es como, Y esa entra a ser una lógica personal. puede ser, ¿no? Claro. Sí, entra a ser una lógica personal porque, O sea, no es consciente, pero claro, puede ser también considerarse como lógica. o sea, Pero mis instintos siempre funcionan muy pero bien. ¿tú te considerarías, por ejemplo, una persona como sobreanalítica? ¿O de repente, o haya sido un momento de tu vida en que hayas sobreanalizado las cosas? Sí, claro. Ya. O sea, has pasado un momento donde ha habido una... Yo no tomo ninguna decisión si no la tengo pensada. Y algunas decisiones difíciles, como parejas o cosas emocionales, lo tenía que pensar mucho y tenía que sobrepensar también para tomar alguna decisión. Claro, porque, por ejemplo, No puedo ir simplemente por... De hecho, no suelto emociones ni en conflictos. Por ejemplo, yo no puedo entrar en conflicto. No quiero soltar esta emoción porque no la controlo y, y prefiero salir del conflicto, ni gritar ni nada, porque no puedo controlar eso, ¿sabes? sí, Es sí, te como, entiendo perfecto. no tiene lógica para mí entrar en conflicto. Es que esta es la clave de la luna en Acuario. O sea, tú la acabas de describir y te la voy a hacer como espejo, ¿vale? Ajá. ¿Qué pasa? Bueno, la luna en Acuario necesita ser validada intelectualmente. O sea, que todo lo que hace esa otra persona o Exacto. ese otro ser entienda la lógica de por qué lo hace. Tiene que ser validado. Claro, Sí. entonces, ¿qué pasa? Si esa luna entra en conflicto, ¿vale? Como no está acostumbrada a integrar ni agarrarse a la emoción y explorarla al 100% con todo lo que va, pues lo único que puede hacer para mantenerse sana, porque al final es un tema de sanidad con la luna, es crear espacio. Exacto. Es Entonces, lo que hago. claro, exacto. Hay que crear, claro, o sea, que necesita crear un espacio, necesita salir, Sí. hacer literalmente espacio físico, de todo tipo de espacio. Sí. Entonces, ese espacio es lo que mantiene sana a la luna en Acuario. Y claro, Una explicación. claro, porque si no lo tienes, no puedes gestionarlo. Porque alguien, si no tienes ese espacio, esa otra persona que de repente te está demandando que tú reacciones inmediatamente, pues te va a hacer reaccionar mal. O sea, te va a poner reactiva. Tú lo que menos quieres Exacto. es ser reactiva. Sí, que no Claro. puedo. Claro, claro, pero cuando Svetlana, por ejemplo, dice, no puedo, es el trabajo, o sea, ahí es donde tú tienes que encontrar como ese equilibrio. ¿Cuánto espacio? ¿Cómo es ese espacio? ¿Cuál es la emoción aquí? ¿Cuánto tiempo puedo, por ejemplo, gestionar esta emoción? Versus cuánto tiempo me
la tengo que soltar. Entonces, eso es, me imagino, y de hecho, yo podría preguntarte, por ejemplo, y me gustaría saber en si nos puedes dar un ejemplo de tu vida donde has tenido que lidiar intensamente con eso, donde más te ha costado lidiar con eso. Pues son relaciones personales, claro. Ya, claro, no, obviamente las relaciones personales Prefiero son los que, relaciones entre pareja, claro, claro. pareja, No es ningún trabajo, por ejemplo, ya, ni oficina, ni vale, nada. vale, No es porque la persona con la que estás te importa y, claro, no sabes cómo actuar porque yo me voy. O sea, yo no llego a tener una conversación claro, porque en este momento no es el momento porque por todas las emociones, hablo de una pelea o bueno, un conflicto, ¿no? ujú, Emocional, pero es que en este momento yo no puedo, entonces me tengo que ir. Yo no puedo ni defenderme, ni hablar, o sea, no puedo hacer absolutamente. Es como un bloqueo. claro, Pero claro, y después digo, bueno, hablamos luego claro, y nunca hablamos. Nunca llega este momento. claro, Entonces me ha costado mucho cambiar esta parte y todavía la estoy cambiando porque en este momento obviamente que no va a pasar nada, ujú, pero donde estoy trabajando es el momento que viene que sí que podemos hablar y podemos sentarnos y resolver el conflicto. Pero en el momento de donde, una agresión emocional, para mí es muy complicado. claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el mundo el mundo emocional se basa en este dicho que el corazón pues no entiende de razones. Ujú. Entonces, la iluminación en cierta medida, en este caso de la luna de Acuario, va a llegar cuando tú puedas integrar esa frase, que el corazón no entiende de razones. Entonces, te tienes que meter como en ese vacío, Ujú. ¿vale? Entonces, la persona que en cierta medida entiende que el corazón no entiende de razones es la que puede conversar contigo, Claro. claro. O la que no puede conversar contigo. O sea, una de las dos. Si entiende eso y tú lo entiendes también, pues pueden conversar. Si tú no entiendes el corazón, no entiende de razones y esa persona sí lo entiende, pues no puedes conversar. O sea, al final es como hay un espacio ahí que debe ser encontrado porque ahí está ese balance. Y esto es importante del arquetipo acuariano porque esto es con lo que más, en cierta medida, se los estigmatiza. Ajá. Claro, a los acuarios, de ser fríos Sí. y de ser distantes y, de, y y no tiene nada que ver con eso al final, porque en cierta medida por la cultura en la que nosotros estamos, tan romantizada, porque es una cultura romantizada y creo que todos somos víctimas de esa romantización, eh, ustedes son los que más sufren. Y por eso, claro, y por eso, por ejemplo, ahora se dice que estamos en la era de Acuario, Ujú. porque Pluto ha entrado en Acuario. Entonces, y antes estaba en Capricornio. Entonces, la época de Pluto en Capricornio era como obtener cosas, crear una sociedad, por ejemplo, donde tenemos que alcanzar metas y crear una cosa como bien estructurada para que todos tengamos como nuestro lugar y tengamos como, podamos cumplir nuestros sueños. Pero Acuario te viene a decir, ¿y qué haces con todo eso? ¿Para qué lo hiciste? O sea, ya llegaste ahí, ya tienes toda esa estructura, pero ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, eh, todo se puede acabar en un minuto. No, ya, claro. Claro, todo se puede, o sea, el acuario te viene a decir como todo se puede acabar en un minuto, eh, no, te viene a decir es casi tu última oportunidad para no crear tanta identificación y tantos lazos con todo lo material, porque al final lo material es lo material y no te vas a ir con eso a ningún sitio. Entonces, bueno, em, Yo creo que también somos más pragmáticos también. sí, no, 100%, 100%. Por ejemplo, en tu vida, ¿qué te ayuda a conectar, a desarrollar como tu,
tu emocionalidad? O sea, ¿de qué herramientas tú te coges como para decir, esto me ayuda a mí en mi día a día para ponerme más en contacto con la emoción, para entenderla, para conocerla, para sentirla? Bueno, no sé realmente si estoy pensando en si quiero investigar más mi emoción. Ujú, No soy nada emocional. ujú, Desde pequeña no he tenido muchas emociones y realmente no sé si eh, necesito hacerlo. ujú, Pero sí, a veces cuando tengo mucho tiempo y estoy sola y tal, empiezo a pensar y yo creo que lo que más me hace pensar y recordar ujú, que tengo emociones es la tranquilidad y soledad. ujú, ujú. O sea, ese espacio, o sea, Sí, necesitas como el sí, para espacio, exacto, entrar en mí y ver y cómo claro, analizar es estar sola y tranquila. claro. Y por ejemplo, bueno, las emociones también pueden ser emociones positivas, o sea, Sí, no, sí, sí, claro, o claro, sea, la sí, sí. alegría, como el goce, Sí, como, o sea, hay todo el espectro de emociones, o sea, sí, pero sí. bueno, No, obviamente que las siento, ujú, pero no ujú, las no expreso, las expresas, digamos. claro. Por ejemplo, la luna está muy relacionada a cómo uno lo ha nutrido desde pequeño. Ujú. Si, por ejemplo, en, en tu vida, en tu infancia, alguno de tus padres tuvo una tendencia a ser como más alejado o más intelectual o no estar tan presente y ser como más lógico. ¿Qué Bueno, experiencia en la infancia? mi infancia ha sido muy complicada. Es que yo creo que Ujú. todo viene de ahí también. Mm, Puede, Bueno, la mayoría de puede haber las... estado escrito, puede haber estado escrito también. sí, pero creo que Ujú. podría ser. Pero, claro, mi vida ha sido, mis padres son militares en Rusia en aquel momento, en la Unión Soviética. A ver, no voy a contar mucho, No, no, pero no. son como cosas claves para entender un Sí, sí. poco mi ser ahora. Mis padres son militares y han vivido muchos años en una área de radiación elevada en un polígono nuclear, porque mis padres son físicos nucleares. Entonces, claro, toda mi infancia eran bombas atómicas explotando debajo de la tierra y solo por la radio nosotros escuchábamos, ay, por favor, quitar todo el vidrio de las estanterías que va a estremecer la tierra. Y claro, y después viene la caída del muro de Berlín, todas las historias políticas de Rusia, cae la Unión Soviética, mis padres se trasladan casi al norte de Rusia, que no hay ni Dios, solo polos, ¿cómo se llaman? Osos polares por ahí. Y por suerte mi padre consigue el trabajo al lado de Moscú, en una ciudad militar también, y ahí a los 11 años empiezo a entrar en un colegio normal, estudiando español, por cierto, a los 11 años ya empecé el castellano. Y ahí me quedé en Moscú, después mi vida en Moscú, y bueno, todos son muchas cosas. Perfecto. Sí, así que de ahí, claro, mi padre también no estaba muy presente en mi vida porque trabajaba mucho, tengo un hermano también, entonces casi mi madre, mis abuelos vivían en Siberia, o sea, no teníamos ningún apoyo y claro, a veces veía a mi abuela una vez en 7 años y tenía que ir 3 días y medio en tren. Y era también como, bueno, era una aventura, pero claro, Sí, no, bueno, este mira, lack, ¿no? De la familia de abuelos claro. que Uf, mucha gente tiene en su casa o al lado. Claro, yo solo comía la comida de mi abuela una vez en 5 años. que es como un poco para simbolizar como como este contexto que desde afuera puede ser visto como súper frío, sobre todo una vez que ya conoces como otra cosa. Em, entonces, volviendo un poco a la casa 6 que es donde están toda esa energía, em, y tener la luna y el sol en la misma casa, bueno, eso en astrología es como un reto, ¿vale? Porque hay dos opciones con esto. Vale, Una opción es ser súper decidido y no cuestionar, como decías tú, tanto las cosas. Como decir, esta es la idea, entonces esta idea que yo ya tengo, pues se va por una sola línea, ¿vale? Y no hay tanto sobreanálisis, porque en cierta medida eh, están directamente en concordancia, o sea, no hay otra área de la vida
que se ponga entre medio para hacer que esas dos energías, por ejemplo, entren en conflicto. Entonces, por eso, por ejemplo, esta casa, o sea, esta composición se dice que es como muy de ser político, ¿vale? Porque los políticos, o sea, ser político es una cosa que requiere como mucha decisión, ¿vale? Yo podría Te ser tien- política claro, perfectamente. ¿cierto que sí? ¿Te Es que yo sientes? tengo decisión siempre. Por eso te digo- Tengo que pensar, yo sé lo que hay que hacer. Exactamente. La decisión soy yo. Eso es tener el sol y la luna en la misma Mira. casa. Eso es Siempre tener me pregunta, ¿cómo que estás tan decidida? Y digo, no lo sé, es que lo tengo dentro. Sé Bueno. perfectamente lo que hay que hacer. Claro, o sea, y claro, la persona que no lo tiene equilibrado, pues el problema que tiene es que tiene un quiebre muy importante. Porque ¿qué pasa? Está una persona que tiene esta misma circunstancia y no está equilibrada, tiene una sobreidentificación con todo lo que está afuera. Vale. O sea, es como decir, ¿sabes qué? Puede ser una persona nacionalista, ultranacionalista, por ejemplo. ¿Vale? Por eso te decía, los políticos tienden a caer como ese ultranacionalismo porque te identificas con algo que no tiene nada que ver con tu interior o que representa mucho tu interior. O sea, ya estás como... Y tú te olvidas de tu luna. Porque al final la luna también, para verlo de otra manera, con el sol representa un poco lo consciente, con lo que uno se identifica conscientemente, y la luna es lo inconsciente, con lo que todavía uno no alcanza a ver y que poco a poco se te va mostrando. Pero pues, si no haces el ejercicio diario de ponerte en contacto con tu cuerpo, tu luna nunca se va a poder expresar, ¿vale? Vale. Y por eso es muy importante, por ejemplo, para un acuario, entender que esta jarra de agua tiene que ser vaciada, porque si no, esas emociones se estancan y se pudren. Entonces, Vale. es un poco el signo del mindfulness. Para tú alcanzar tu equilibrio, tienes que recordarte el poder de estar lo más presente posible. Como aquí y ahora, cada vez que te veas pensando como muy demasiado futurista, pues te tienes que traer obligadamente de aquí y ahora. Entonces, eso que decías tú, de hacer un espacio para ir a conectarme con mi cuerpo, tienes que gestionártelo casi como en tu agenda diariamente. O sea, ¿qué hago hoy para esto? Y así, tenerlo como un hábito en tu rutina diaria, porque como están en la casa de tus rutinas diarias, esas rutinas diarias para ti son súper importantes. O sea, yo me imagino que para ti tu rutina diaria, como dijiste al principio cuando te presentaste, todos los días, por ejemplo, voy creando, todos los días voy haciendo cierto, conectando. O sea, eso ya me dice que tu energía está muy puesta en tu día a día, ¿vale? Y tratas de llenar como ese día a día con actividades Sí. que te llenen Sí. y las puedas como ir gestionando en el ahora, en el presente. Y a mí me parece que es una energía súper bien canalizada y es bonita porque esta es una de las casas pues más sobrevaloradas culturalmente, porque al final ser productivo pues lo que te lleva también a tener en un mundo como el que vivimos un cierto grado de estabilidad, ¿o no? Porque al final el mundo es un poco caótico, ¿no? ¿Te parece a ti? Bastante. Está un poco caótico, entonces como es un poco caótico, pues tener una casa de tus rutinas y de tu salud súper ordenada em, te ayuda. Ahora, por ejemplo, se dice que el sol en esta casa te puede hacer tener una condición física de alguna cosa que te pueda haber pasado en la vida que siempre va a estar ahí contigo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo un dolor. O sea, que hay estas personas que tienen el sol aquí y la luna acá, en esta casa pueden tener un dolor crónico, algo que les haya de pasado en la vida de salud. ok. Claro, porque es la casa de la salud. Entonces aquí hay algo que te va a acompañar siempre. ¿Te ha pasado algo así? Sí, ya lo tengo. ¿Qué tienes? Yo tengo una... ay, no sé cómo se llama. Tengo dos vértebras porque yo hacía gimnasia rítmica Ujú. desde pequeña, bueno, como todos los rusos lo hacemos. Y Check the body, the body, the body, check the body.
Ya. Y bueno, Hashtag goals. me caí en el coxis y me lo rompí y me chafé 2 vértebras. Nada. Entonces, desde 15 años llevo con un dolor constante, es como parte mía ya. Mm. A ver, voy haciendo chequeos y tal, pero no se puede hacer nada, ya está ahí para siempre. ¿Se exacerba con algún tipo de actividad? ¿Cómo? ¿Se exacerba con algún tipo de que se intensifica cada Claro, si cierto hago tiempo? deporte, claro, no puedo hacer deporte de impacto, no puedo hacer pesas como lo que más me gusta, Ya. solo nadar y alguna cosa light. Vale. Sí. Vale. Ok. Bueno, pues me parece bien. Ahora, Pero bueno, sí, bueno, lo sí, no, tengo. está ahí, está ahí. O Sí, sea, no pasa nada, es parte mía ya. sí, sí, total. O sea, por ejemplo, otra cosa que es súper importante, y quiero que aquí describas un poco eh, tu, tu estructura de trabajo. O sea, cómo tú consideras que debe ser la estructura intrínseca de tu trabajo para funcionar. ¿De mi trabajo? Ujú. Sí, claro, o sea, como de tu ambiente de trabajo, cómo debe ser, qué es lo que tú necesitas. Es que para mí mi trabajo Ujú. no es un trabajo. Ya. Creo que No, es pero- una parte de mí también que se hace todos los días. O Vale. sea, yo no tengo ningún día libre de mi Ujú, trabajo, ujú, nada, solo si me voy de vacaciones, ahí sí que son varios días que yo conscientemente tengo que parar. ujú, Lo decido yo, ujú, cuándo y cuánto, ujú. y en estos días no trabajo, pero normalmente, Claro. pero no sufro para nada de eso, No, es mi no, elección. claro. Y creo que para conseguir algo, y yo quiero conseguir bastantes cosas en la vida, tienes que hacer como un poco que trabajo sea tu día a día y hay que trabajar bastante. Sí, no, o sea, tener, Estoy adicta también de trabajo. o sea, es que el balance es muy fino porque al final, como tienes tanta energía en esta casa, es indivisible de lo que para ti Que yo no representa. puedo pasar Claro, un día sin trabajo. claro, exacto. O aunque sean contestar algún email o crear algo, tengo que hacer. Si no, para mí es un día perdido. Claro. Sí, no, sí, o sea, no te voy a decir que te entiendo, o sea, No pasa nada, hay gente te que entiendo, puede trabajar en la claro, te entiendo, oficina. pero esto es algo que es, como te Es digo, súper elegido, asumido por mí. es parte de ti, Sí, y, o sea, ni siquiera fue elegido porque está condicionado, o sea, bueno, pues eres así, o sí. sea, está escrito en las estrellas, por así Ah, sí, decirlo. las Claro, no, estrellas lo pusieron ahí. lo pusieron ahí, claro, Vale, literalmente. gracias las Sí, estrellas. sí, sí, no, y yo creo, pues, te digo, y como te decía al principio, como que es bonito integrarlo y beneficiarse de eso al final. Entonces, por ejemplo, hay otras dos casas que están la mayoría de tus otros planetas ahí. Es Vale, la 5 y la 4. ok. Voy a ir a la 5 Sí. porque quiero hablar también de tu creatividad. La casa 5 es la casa de la creatividad. Ujú. La casa 5 es la casa del amor por lo que uno quiere hacer, el amor hacia los niños, por ejemplo. Ah, Es la casa de Leo. Tú eres ascendente Leo. El ascendente te da un poco tu estilo, como un mapa de cómo tú te vas a mover a ujú, través de todas las cosas que te van a pasar. ujú. Entonces, por ejemplo, tú eres Leo como ascendente, entonces en cierta medida tú expresas para afuera y adoptas el estilo de un Leo. Entonces, en cierta medida, te gusta en los sitios públicos, en afuera, y cuando tú expresas o cómo la gente te ve desde afuera, te ve como una persona muy luminosa, que le gusta mucho el brillo y le gusta, por ejemplo, todo lo que es la autoexpresión. O sea, tú celebras lo que es tu autoexpresión y lo pones afuera, ¿vale? Para que todo el mundo lo vea. Tú dices, esta soy yo, como un Leo lo hace, ¿vale? O sea, por dentro pasa otra cosa, pero por fuera es brillo, brillo y autoexpresión y como tú te ves es como tú te sientes y Pero como tú lo que sabes qué, representas. qué significa mi nombre No, griego. no, Luz. pues ya ves, Svet es luz en griego. pues ya ves. Por eso te digo, entonces eso es algo que te fue eh,
Marcando. marcando como Sí, tu identidad, sí, sí. ¿vale? Entonces, por ejemplo, la casa 5 es la casa que originalmente la tienes, es de Leo, pero tú tienes a Capricornio en esa casa y tienes muchos planetas que hacen que esa casa sea una fuente de desafíos y de inspiración al mismo tiempo. Ujú. Tienes buenos planetas ahí. Tienes a Júpiter, que es el planeta de la buena suerte, que expande todo. Tienes a Venus ahí, que es el planeta del amor y de buena suerte también, obviamente. Tienes a Saturno, no, perdón, tienes Urano ahí. Sí que están todos Sí, ahí. sí, sí, sí. Y o sea, tienes a Mercurio Ajá. también ahí y a Neptuno. Entonces, Madre mía. qué es lo que dice esto? Y Sí. todo en el signo de Capricornio. Bueno, Capricornio es un signo muy ordenado, muy práctico y muy de largo plazo. O sea, Ujú. Capricornio cree que tú empiezas dando tu mejor esfuerzo, pero las cosas no se dan de un día para otro. Entonces tienes que hacer tu rutina para llegar como a la excelencia, porque lo que quieres tú es llegar a la Sí. excelencia, ¿vale? Entonces, quieres tú en tu área creativa y en tu área de lo que se podría considerar como el amor al amor y al amor a lo que haces, ser excelente y mostrar qué es lo que es la excelencia. Entonces, por ejemplo, Neptuno se asocia a todo lo que es el glamour, ¿vale? Y la evasión. Entonces, por ejemplo, tú eres diseñadora también, Sí. ¿vale? Y has creado con Lisa una comunidad Sí. donde conectar gente que se dedique a esta pasión que es el diseño, que tú misma has reconocido que necesita estructurarse, ¿vale? Entonces, quiero que me hables un poco de cómo tomaste la decisión y la iniciativa de tú como diseñadora empezar a crear una comunidad. Quiero que nos hables de esa comunidad y quiero que saques toda esa creatividad de cómo empezaste a cómo estás ahora, porque ha habido un avance Sí. importante. Así que vamos con eso. Bueno, porque empezamos, bueno, se llama MUDE, United for Fashion, lo empezamos 5 diseñadoras aquí en Barcelona, todos de diferentes nacionalidades, y simplemente porque después de COVID no teníamos ningún sitio donde poder vender nuestras creaciones y dijimos, bueno, como yo tenía un loft como este parecido, digo, bueno, hacemos en este sitio y así nos unimos. Porque creo que el mundo está bastante fastidiado por individualismo. Entonces, creo en las conexiones entre las personas que juntos podemos hacer mucho más, porque al final si estás solo, da igual en qué área, en creatividad, en periodismo, no sé, en una fábrica, exacto. Ya nacemos solos y vamos a morir solos. Por lo menos durante la vida vamos a pasarlo bien y nos unimos un poco. Aunque fashion siempre nos decían, no vais a ningún sitio porque fashion es muy competitivo, os vais a pelear entre vosotras. Para nada. Ahora tenemos 6.000 personas en nuestra comunidad, modelos, fotógrafos, diseñadores. Obviamente hay algún roce entre uno y otro porque al final somos personas, pero estamos súper contentas de tener este vínculo o esta base de donde realmente podemos hacer desfiles, intercambiar diseños, ideas, experiencias. Y para mí, yo siempre desde pequeña yo montaba grupos en el colegio y yo era la líder y decía, vamos allá, ahora cantamos Kurt Cobain o yo no sé. Y era súper divertido. Entonces yo creo que la comunidad, cada uno al final pertenece a una comunidad. Si tú tienes un tatu, perteneces a la comunidad de tatu. Entonces, ¿por qué no hacer algo realmente bonito que en algunos espacios de tiempo nos podemos ver y estar? Entonces, sí, ahora ha evolucionado mucho, hay una necesidad de la gente de unirse a otras personas
Y está creciendo, la verdad, cada día y estamos súper felices. ¿Y te ha sorprendido la evolución que ha tenido Moodle? Me ha sorprendido porque nosotros no podemos dedicarnos tanto tiempo como quisiéramos, Ah, porque tenemos otros proyectos, tenemos nuestras marcas y la cosa fue sola. O sea, no es un proyecto que tú empiezas o que tienes que promocionar tu marca personal. De hecho, las marcas, nuestras marcas, se han separaron, claro, porque no es muy difícil. Tienes que, en un proyecto, desde el principio necesitas mucha inversión de tiempo, de dinero, bueno, de ti, ¿no? Estar. Y la comunidad ha ido sola. o sea, en cierta medida, claro, lo que dices tú, como que la comunidad lo ha sostenido. Sí, sí. La comunidad lo O ha sea, nos sostenido. obligó a nosotras Claro. a movernos más y más para crecer, porque no esperábamos para nada. Lo hemos hecho para nosotras, la verdad. Mm, mm, mm. Pero al final vemos que todos quieren intercambiar. Claro, o sea, es una necesidad humana y en Sí, cierta medida, eh, dime una cosa, bueno, es bonito porque, claro, al decir que desde pequeña has tratado de crear comunidades y de hacer actividades, o sea, es increíble como desde pequeño uno expresa lo que está, para lo que uno está en cierta medida diseñado, ¿vale? El objeto que tú tomas para expresarlo, pues dependerá del contexto, de la circunstancia. En el colegio será una cosa, en la universidad será otra, ahora es otra. Y cómo, por ejemplo, tú entraste, cuando en tu vida comenzaste a sentir como esta atracción por el fashion. Y, hasta, ah, y cómo convertirte en diseñador allá, porque una cosa es sentirte atraído hacia el fashion, otra cosa es ser diseñador. bueno, primero no me considero diseñadora 100%, por ejemplo, como nuestra amiga Lisa, que para mí ella es la diseñadora. Ujú, Yo más he creado un proyecto con diseños míos, ujú, como una marca. ujú, No son súper diseños a nivel artístico, porque para mí la parte comercial también es muy importante, porque de cada proyecto necesitas también tener un reward económico. ujú. Em, pero Unas cosas que pueda, o sea, tú por ejemplo, a ver, la marca es Hanacon, sí, ¿vale? marca Anacon, sí, sí. Tú ahora estás con tus diseños. Esto es tuyo, No es ¿no? mío, pero Pero representa un poco siempre, porque claro, se representa. Claro, representa. nosotros ahora estamos haciendo colecciones nuevas y no tengo nada ahora en mi taller, pero tengo muchas cosas que soy yo. Pero te importa, por ejemplo, que sea algo que tú usarías. A veces de repente dice, no son diseños como ultra, hiper, fuera de, porque hay que vender, Claro, pero eso lo que vende es lo que uno puede usar. O sea, yo obviamente. no me voy a poner, o sea, generalmente la gente común y corriente no Sí, gasta en cosas que para ponerlas en la pared, ¿me entiendes? Tú como obras de arte, o sea, yo creo que hay gente que tiene ya, mucho dinero y lo puede hacer, pero el común, sí, pues es exacto. raro, o sea, Sí, es un balance es un entre... Sí, balance. exacto. Y, Pero es desde pequeña. Para mí no hay, yo no tengo miedo a crear proyectos, o digamos, no, a poner mis ideas en realidad. He hecho muchas veces y no tengo miedo de probar lo que yo quiero probar, ujú. porque si no lo pruebo, yo sé que me voy a arrepentir. Ya me pasó una vez y nunca más lo voy a hacer. Así que simplemente voy haciendo. Lo monto, lo pongo y vamos a ver qué pasa. Pero fashion es un poco, la marca es un poco diferente porque siempre he tenido la pasión por la moda, pero yo no sé, no he estudiado diseño, nada nunca. Ujú. Bueno, pero muchas veces los directores creativos de las marcas Sí, son diseñadores, pero tienen una visión. sí. O Yo sea, tengo creo que sí tengo claro, o sea, visión. y esa visión, por ejemplo, que tú tienes en general, ¿está teñida por alguna cosa que siempre te ha inspirado? ¿O puede ser un día una cosa y otra cosa otra, otro día otra? Bueno, yo creo que el leitmotiv de la marca Ujú, ujú. siempre tiene que estar presente. La Claro. línea roja Ujú, siempre tiene que ser y la ujú, mía es misterio. ujú, ujú. ¿Y qué representa para ti el misterio? Bueno, yo creo que como empezamos antes la conversación, yo Ujú, cuestiono todo, analizo todo ujú, y pienso en todo con lógica. Entonces,
ya tengo bastantes años que he pensado y creo que no somos los únicos que vivimos en este universo, ¿no? Ujú. Tú hablas de Plutón, Saturno y tal, que son planetas que, Son los más alejados del sistema solar. claro, Claro. si existen estos, tienen que existir otros. Oh, claro, Yo, o sea, con esto lo quiero decir y sin ninguna conspiración que creo que hay otras razas que existen en este universo. claro. Y mi marca está inspirada en misterio que está ahí, que no sé si lo vamos a saber o no. Yo creo que sí lo llegamos a saber, pero está relacionado con esto. Es que, por ejemplo, yo justo esta semana estaba conversando con alguien y me puse a hablar sobre la comunidad, o sea, yo le llamo la comunidad intergaláctica. Ok, Es una comunidad, pues mira, somos una comunidad, ¿no? Pues sí, es el universo y hay otras razas, sí, estamos dentro de un mismo universo y ese mismo universo, al tener otras razas y otros sistemas donde hay vida, claro. somos una comunidad. Entonces, es cosa de tiempo, Mm, que esto es como una paradoja porque en verdad el tiempo no existe, pero bueno, lo único que existe es el presente, pero es cosa de tiempo, por así decirlo, que nosotros como raza humana pues entremos oficialmente a la comunidad intergaláctica. Ahora, tú acabas de decir que sientes que eso está pronto. ¿Crees que es así? yo creo que sí. Ya, vale. En esta vida que vas a tener como Svetlana, ¿crees que vamos a entrar a la Yo comunidad creo que yo intergaláctica? como Svetlana Oficialmente. de Anacon voy a ver a los... Vas a entrar a la comunidad intergaláctica. Sí, no, 100%. Con la alfombra roja. Con la alfombra roja. Te hablo de la Pictotic. ¿Y vas a poner mi diseño? No, no, o sea, por supuesto. O sea, yo estoy súper emocionado cuando la gente me dice eso porque no hay nada. Bueno, hay muchas cosas que quiero, pero no hay una de las cosas que más me emociona es que ese momento, pues yo lo llegué a vivir y seamos parte de eso. Vamos a entrar juntos. Claro, sí, no, me encantaría. Manifested. Manifestation. Eh, vale, vale. Entonces, eh, la otra casa en que tenías, por ejemplo, tú muchos planetas y tienes al signo de Escorpio ahí, cosa que es muy transformativa porque el Escorpio tiende a transformar, es la casa 4. La casa 4 es eh, una casa que también es muy predominante en tu vida, donde pues tienes a Marte, que es lo que... El Marte es el planeta de la pasión. O sea, todo lo que te apasiona a ti está regido por Marte, Vale. ¿vale? Y tienes a Saturno, que es lo que te hace ser estructurada aquí, constante, y te da muchas lecciones de vida. Y también a Urano, que es la que realiza ciertos quiebres ahí, quiebres así bruscos. Entonces, por ejemplo, la casa 4 representa el hogar, como lo que uno considera como hogar. Y también representa como tu pasado genealógico, de uno donde viene, Ujú, ¿vale? Como tu linaje, ujú. tu linaje. Entonces, esto me hace interpretar, en cierta medida, que, primero que nada, y ya avanzaste un poco eso, lo adelantaste, tu concepto de familia en tu infancia y adolescencia fue muy distinto al tu concepto de familia de ahora y a lo que consideras tú como familia. Ha habido como un quiebre físico, o sea, tú te has mudado, Ajá. tú has viajado, o sea, un quiebre físico es yo me transporté a otro sitio, aquí hubo algo que hizo un antes y un después Sí. en mi vida en esta área. Y me imagino que el concepto de lo que para ti es una familia en la infancia, adolescencia, ahora es muy distinto. Y me gustaría como que elaboraras ese tema. O sea, solamente como para ponerte como un pequeño detalle de lo vital que es este concepto para ti, es que tú misma pues tienes todos tus espacios de vivir, de crear y de, por ejemplo, de hacer eh, una área donde tú vives. O sea, tú no lo has separado. O sea, has dicho, pues yo creo aquí, hago mi taller, tengo un sitio donde puede venir otra gente, por ejemplo, a ocuparlo y más encima voy a vivir acá. Entonces, hay una integración ahí
que yo creo que Marte te la da, porque esa pasión de decir, bueno, voy a estar luchando y te gusta, por ejemplo, siempre pues reordenarla, reorganizarla, ponerla lo más linda para que toda la gente se sienta cómoda. Entonces, háblame un poco de tu evolución en tu concepto de familia, en tu concepto de hogar, dónde se juntan y qué es para ti eso y qué importancia tiene, qué estás dispuesta a crear con eso también. Eh, bueno, yo creo que el hogar siempre ha sido el mismo concepto para mí, no ha cambiado. Ujú, O ujú, sea, no tengo hogar, ujú. digamos así. Hogar para mí es... Eres como una cupa. em, Tu cuerpo es tu hogar, puede ser, ¿no? No sé, exacto, ya. pero no tengo un hogar que... Bueno, lo intentaré explicar. Vamos, vamos. Sí. Nunca lo he pensado, pero ahora que Vamos. me lo has dicho... Claro, mi casa, mi familia, Ujú, bueno, mis padres, mi ujú, hermano, por circunstancias y por características de la historia y de mi país, en Rusia o bueno, en países eslávicos, no hay concepto de hogar, digamos. Me refiero que no tenemos este vínculo familiar tan estrecho como aquí, por ejemplo, ¿no? En Europa. Tan latino. Italianos, españoles, todo mama, vas a Ah, cenar, a comer. ya. No, nosotros a los 16 años salimos de casa y nos vamos. Ujú. Si volvemos algún día está bien, pero no volvemos cada domingo para Me comer. encanta, yo vengo de allá. Entonces, claro, no, casa de mis padres es casa de mis padres, pero yo voy ahí y obviamente que yo vivía ahí, pero no para nada me considero este Ya. sitio como mi hogar. Vale. Era lo que se veía. Y es una sensación Ya. muy extraña. Ajá, ajá. Pero claro, como nunca ha habido un vínculo, a ver, sí, obviamente que somos, llamo a mi madre, a mi padre, pero no, no somos súper, pero todas las familias en mi, ¿Cuándo te diste cuenta que era extraña? cuando estaba aquí, creo. Claro, cuando la Cuando pudiste vine aquí, comparar. claro, Cuando la cuando pudiste vine comparar. cómo son las familias aquí, pero tampoco ni es malo ni es bueno, No, son no, no. simplemente diferentes circunstancias, ¿no? Coyunturas de la vida. Mm, Y esta es mi casa, obviamente, pero no es mi casa, ujú, es ujú, casa de todos. ujú, Aquí ujú, pasa de todo. O sea, ujú. no puedo considerarlo. Si lo cierro para la gente que no puede entrar, entonces sí que a lo mejor lo considero mi hogar, Mm, pero no lo quiero hacer porque yo lo hice para esto, ujú. no para estar sola aquí y comer y beber y dormir. Claro. No, yo lo he creado desde el principio con mi pareja eh, para recibir a todos. Ujú, ujú. Entonces creo que hogar es como más íntimo, ¿no? Sí, por Una eso te cosa más pregunto. íntima, una casa, un piso, o que no entra, no hay esta energía que entra mucha Ujú, gente, ¿no? ujú. Puede entrar amigos o familias, pero no como en el mío, que entra, Claro. ¿saben? Sí, sí. Y por ejemplo, claro, Pero tampoco lo quiero, es que no, nunca, no. es que por eso te digo, o sea, A lo mejor si tengo hijos cambia la cosa, pero de momento esta es mi modo ajá, de vida ajá, que me ajá, encanta. ajá. Y porque Tengo hogar. me encanta. O sea, en la casa esta de la casa 4 es, y une esos dos conceptos de familia, genealogía, con el espacio físico como el hogar, porque pues siempre se ha dado así en la cultura, igual tú creces con tus padres, te tienen que cuidar, te tienen que cobijar, te tienen que nutrir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esa experiencia de cobijarte, nutrirte, criarte en un hogar, pues en cierta medida tu inconsciente la quiere replicar, Ajá, ¿vale? Entonces, lo que me acabas de describir es en cierta medida como tú ahora en la actualidad la has transformado y la has sí. replicado. ¿Te has planteado, por ejemplo, el volver un poco a este concepto tradicional de la familia donde tú creciste o sientes como que ya está tan transmutado que no podrías como recrearlo o sería como muy a tu manera? ¿Lo has pensado?
Sería muy a mi manera. Ya. No sé cómo, Ya, qué manera, vale, pero no sería nada tradicional. vale. Yo, para mí, es crear un edificio comuna, Ujú. una Comunal, comunidad que una vivan comunidad. todos, Sí, que sí. creo que ahora Con lo bueno y ha con lo malo. salido en unos... Con lo bueno y con lo malo. Es una ciudad comuna. Ya, no sé. Creo que es lo Te que me entiendo gustaría, perfecto, te entiendo perfecto. O sea, como volver un poco a los antepasados. 100%. A los antepasados prehistóricos, por Sí, así decirlo. sí. Donde, por ejemplo, te... Cuando entremos la intergaláctica, volvamos Claro, porque, por ejemplo, al tú, prehistórico. claro, porque tú, por ejemplo, dijiste antes algo súper importante y que es una causa grande de problemas actuales en la sociedad, que es el individualismo en el que vivimos. O sea, antes las mujeres, cuando tenían que parir, y parían, porque no había un método anticonceptivo y se guiaban por el ciclo menstrual, también tenían que ir a conseguir, igual como el hombre, pues el sustento de la casa. Entonces, tú tenías una vecina o una chica que vivía contigo, que si tú te tocaba ir a recolectar tomates, pues le dejabas el bebé y ella le daba de mamar y no había problema. Y cuando le tocaba a ella, pues tú le dabas de mamar a su bebé. O sea, y eso es intrínseco en nosotros, es necesario, nosotros estamos criados así. Entonces, por eso el individualismo... Volvamos a esto. Claro, espero que, o sea, yo creo que tú claro. Ahora tengo gran idea crear una comuna, mira. Sí, no, mira, el problema es que la gente que se le ocurrió hacer eso ha terminado en un escándalo, como Osho que quiso hacer eso. Me encantan estos gurús que la gente sigue, son muy Ya fácil. está. O sea, yo creo que Mira, me acabo de yo descubrir. creo que Mode podría terminar en una comunidad donde tú eres la gurú Eso. y hay una No mezcla. quiero ser gurú, quiero que todos seamos gurús en la misma. Pero no, o sea, el gurú no está ahí por decisión propia, la gente lo pone ahí. Tú Vale, vas a vale, tener que que... me pongan, no pasa nada. No, tú ya vas a ser ahí. Bueno, bueno, genial, me parece. Bueno, hemos ejemplificado estas energías, pero de una manera súper... Porque yo, no, yo creo que pocas otras áreas de tu vida pues han quedado afuera de la conversación de lo intenso que vives tu día a día, básicamente. Y yo, habiéndote visto a través de los años un poco, pues puedo dar un poco fe de esta integridad de tus quehaceres y de tu manera de sentirte cómoda con lo que eres. Entonces, te quiero hacer 3 preguntas que siempre hago al final, Vale, que son preguntas para contestar como un concepto que te pueda ir a la cabeza, más preguntas como más cortas. Número uno, sí. número uno, ¿cuál es la lección que en tu vida más tiempo te ha costado aprender? Decir no. Vale. No podía decir no a nadie, Ujú. nunca. ¿Por qué crees tú que te pasaba eso? Porque soy una persona que quiero que todo el mundo esté súper bien. Y si puedo aportar algo en ello, lo, lo intentaré aportar. Vale. Pero ahora no. Tu madre, por ejemplo, no era como muy servicial, así como que siempre estaba como por debajo de tu padre No, y siempre era como súper independiente. sí. Vale, súper. Si tú tuvieses, por ejemplo, recursos monetarios Sí, ilimitados, sí. ¿vale? Que es como una fantasía, ¿vale? Tiene. ¿Cuál sería, por ejemplo, tu charity, tu caridad como de elección? ¿A qué donarías tú? Investigación de las enfermedades que supuestamente no se pueden curar. Vale, o sea, ciencia. Sí. Vale, ok. Y una parte donaría también a animales, ¿Qué representa para ti una vida bien vivida? que puede ser un poco útil para donde vives. Ujú. No diría para la humanidad, porque resulta un poco extraño, pero yo creo que si tú, aunque seas para ti, para Comunidad. ti propio, para tu comunidad, sí, Claro, que la para gente que tienes al alcance. sí, para donde vives tú, Ujú. para tu familia, yo creo que, porque al final el sentido de la vida, ¿cuál es? Creo que es un Para mí, poco
Sí, Para mí el sentido de la vida es dar, compartir. entregar algo, compartir. O sea, tú tienes cierto talento y tienes que ponerlo al servicio de. O sea, Claro, ese talento, claro, ser útil, o sea, tienes que ponerlo al servicio. exacto. Pues muy bien, gracias. Gracias por compartir el concepto. Vale, me ha sido súper útil y espero que te lo hayas pasado bien, Muy y que bien. te hayas relajado y estoy súper agradecido de tenerte en mi vida. Y ahora me gustaría que pues, le dijeras a la gente que quiera seguir la comunidad, que quiera seguir tu marca, dónde encontrarte. Vamos a poner los links aquí y pues mencionarlos. Bueno, seguir por favor a nuestra comunidad y si eres obviamente relacionado con la moda y tal, súper bienvenido o bienvenida. Es mude.united for fashion, Instagram o página web. Y mi marca que se llama Anacon, que viene de Anunnakis, también es Anacon Brand en Instagram y anacon.es es la página web. A ver. Y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Y Dani, eres un sol y muchas A tu gracias. servicio. A tu servicio. Chao.